Mis padres le dieron a mi hermana, la consentida, los $75.000 que mi abuelo me dejó para la universidad, para su negocio. Los demandé y me echaron de casa, pero ahora la verdad ha salido a la luz, y el karma les ha golpeado fuerte. Yo, 18, mujer, estoy pasando por un momento muy difícil en la vida. No es que haya tenido una vida fácil antes. Mi vida siempre ha sido difícil, gracias a mis padres narcisistas y su hija de oro. Tengo una hermana mayor, Mandy, 24, mujer. Ella es el problema de mi vida. Desde mi primer recuerdo de la infancia, mis padres han tenido preferencia por Mandy. Gracias a ellos, nunca tuve una infancia feliz. Mi hermana no era una acosadora, diría yo, pero es astuta y oportunista. No dejaba pasar ninguna oportunidad para explotar los sentimientos de nuestros padres y salirse con la suya. Bueno, no la culpo. Mis padres lo han hecho así. Es su primogénita. Tiene un lugar especial en su corazón. Pero oye, yo también soy su hija. Sé que muchos padres tienen a su hijo favorito, y eso está bien hasta que no haces que el otro se sienta indeseado. Eso es lo que hicieron mis padres, hicieron mi vida miserable. Me sentía como una pieza de repuesto en la casa. La mayoría de las veces usaba la ropa desechada de mi hermana porque era demasiado nueva para tirarla. Jugaba con los juguetes de mi hermana porque, de nuevo, ¿por qué iban a gastar dinero en juguetes nuevos cuando los de mi hermana todavía estaban en buenas condiciones? Recuerdo que solo en Navidad me compraban un vestido nuevo, y eso también porque no querían quedar mal delante del abuelo y otros invitados. Para evitar ser juzgada por amigos y familiares, solía recibir un conjunto de vestidos, zapatos y otros accesorios en Navidad, mientras que mi hermana recibía tantos como quisiera. Si alguna vez me quejaba de ello, mamá razonaba: no seas impaciente. Las cosas de tu hermana te llegarán el año que viene. Así es, pero de segunda mano. De niña, me creí su lógica, pero cuando realmente empecé a entender la situación, armé un escándalo. O me decían que éramos demasiado pobres para comprarme ropa nueva o me castigaban por mi comportamiento. No recuerdo que mamá me preguntara qué quería para cenar o que cocinara mi comida favorita. Siempre se trataba de mi hermana. Ya fuera Navidad, Acción de Gracias o cualquier otra ocasión, el menú era según el gusto de mi hermana. Una vez me rebelé y no comí, saliendo furiosa de la mesa. Me castigaron y me dejaron sin comer hasta que pedí disculpas a todos y lavé los platos durante toda la semana. Oh, es tan agotador narrar mis tristes historias. Pero así es. ¿Y saben por qué mis padres, en particular mi madre, me hacen esto? Es por su hermana. Mi madre ha sufrido por tener padres narcisistas, así que se aseguró de convertirse en uno. ¿Ven la ironía? Mamá es la mayor de sus dos hermanos. Dice que sus padres mimaron a la menor y la malcriaron mucho. Mamá sufrió los prejuicios de sus padres, así que decidió no mimar a la menor, sino a la mayor. Siento que mamá se ve a sí misma en mi hermana y la trata como le hubiera gustado que la trataran en su infancia. ¿Conocen ese tipo de sentimiento? Para cuando terminé la escuela primaria, sentía tanto resentimiento hacia mis padres y mi hermana que empecé a pasar los veranos con mi abuelo. Él era el único que realmente me quería. Mi abuelo no le tenía mucho cariño a mi madre. Creo que era capaz de ver a través del comportamiento absurdo de mi madre. Quizás por eso siempre me apoyaba. El año que terminé la escuela primaria, el abuelo me invitó a quedarme con él en su granja. Me sentí tan aliviada. Nunca me había sentido tan libre y relajada. El abuelo me consiguió todo lo que le pedí. Me siento culpable al decir esto, pero exploté completamente su amor. Pedí todo lo que no podía conseguir en casa: vestidos, Barbies, casas de muñecas, videojuegos y todo lo que solía desear, pero mis padres no me lo compraban. Me encantaba pasar tiempo con él en su granja en medio de la naturaleza. Tenía una granja avícola y un pequeño establo con 4 o 5 caballos. Pasaba los días con ellos. La vida era tan divertida en esos días con él. No quería volver a casa. Cuando llegó el momento de ir al instituto, insistí en que me admitieran en una escuela cerca de mi abuelo para poder quedarme con él. Mis padres estaban más que felices de deshacerse de mí. Así que, desde el primer año de instituto,
Me alojé con el abuelo. Era necesario para ambos. Él se estaba haciendo viejo y necesitaba a alguien que le ayudara, y yo necesitaba escapar de mi familia tóxica. Estaba en mi penúltimo año de instituto cuando el abuelo enfermó. Tal vez sabía que su día estaba cerca, así que llamó a todos y reveló su testamento. Dejó su granja y establo a mis 2 tíos. Le dio $150,000 en efectivo a mi padre, de los cuales $75,000 eran para mi universidad. Me hizo prometer que terminaría mis estudios universitarios. Mamá se quejó porque otros obtuvieron propiedades y granjas, mientras que papá solo recibió unos pocos miles. El abuelo les recordó que papá ya había tomado su parte de la propiedad y la había vendido para pagar su deuda y comenzar un negocio. Justo cuando comenzaba mi último año de instituto, el abuelo falleció. Fue el día más triste de mi vida. Ahora no tenía a nadie en quien apoyarme. Tuve que volver a vivir con mis padres. No fue agradable. Lo odiaba, y ellos también. A medida que se acercaba el día de mi graduación, les pedí a mis padres mis $75,000, que el abuelo me dejó. Tenía que llenar las solicitudes para la universidad. Ahí fue cuando empezó el problema. Cada vez que preguntaba por mi dinero o mencionaba la universidad, ponían caras raras e ignoraban la conversación. Cuando perdí la paciencia, les pregunté, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi dinero? Fue entonces cuando me dijo que le habían dado ese dinero a mi hermana para su negocio. ¿Qué demonios? Se suponía que ese dinero era para mi universidad. Dicen que no es gran cosa, que puedo esperar un año porque todavía soy demasiado joven para ir a la universidad. Deutsch. Hola? ¿Cómo puedo ser joven para la universidad cuando mis compañeros de la misma edad están siendo admitidos? Cuando no pudieron razonar conmigo, me suplicaron que les diera un año para pagar la matrícula de mi universidad. Dije, ¿por qué la niña de oro no puede esperar un año para empezar su negocio? No puedo perder un año. Necesito saber qué opciones tengo para recuperar el dinero. ¿Alguna sugerencia? Actualización 1. Han pasado muchas cosas en los últimos meses. Mis padres me pidieron que esperara otro año. No estuve de acuerdo y los acosé por el dinero. Se enojaron conmigo y me llamaron mala y egoísta. Están manipulando la situación. No solo esto, mi hermana, Mandy, ha comenzado una campaña para presentarme como la mala de la película. Perdí los estribos cuando mi primo me dijo que Mandy va por ahí diciéndole a todo el mundo que estoy celosa de su negocio y que quiero sacarle dinero. Le dije a mamá que si no me daban mi dinero, le diría a todo el mundo que han ido en contra de la voluntad del abuelo y le han dado el dinero de mi universidad a su inútil hija. Mamá se puso furiosa y dijo, ¿quieres llegar a ese nivel? Mejor páganos el alquiler y come por tu cuenta. Calcula el dinero que gastamos en ti durante 18 años. Estamos a mano. Respondí, ¿qué demonios? Todavía están manteniendo a su hija mayor, que tiene 24 años, está divorciada y tiene un hijo, y aquí están siendo tan malos y no me dan mi dinero. Siempre he sacado buenas notas, pero nunca han estado orgullosos de mí, mientras que su hija de oro les ha avergonzado, y aún así la apoyan. Oh, no escribí sobre mi hermana. Mientras yo vivía con el abuelo, mi hermana se quedó embarazada de su novio. Para cuando se hizo la prueba, era demasiado tarde para deshacerse de él. Tuvo que informar a mis padres al respecto. Estaban decepcionados, pero no había mucho que pudieran hacer al respecto. Mamá, siendo una cristiana conservadora, la casó con su novio. Ninguno de los dos quería casarse, pero Mandy tuvo que hacerlo porque mamá no le dejó otra opción. Su novio era un vago de todos modos. Nunca quiso casarse y asumir la responsabilidad del niño, pero mis padres lo persiguieron. Después del bebé, abandonó a mi hermana y a su bebé. Mis padres intentaron atraparlo, pero él tenía pruebas de que mi hermana abusaba psicológicamente de él. Pidió el divorcio por este motivo. Mis padres tuvieron que traerla de vuelta a casa. Han estado cuidando de Mandy y su hijo después de la muerte del abuelo. Cuando volví a casa, descubrí que es mamá quien está criando al niño porque mi hermana suele estar fuera. A veces, papá se enfurecía con Mandy por dejar a su hijo al cuidado de mamá. Mamá acudió en su rescate,
diciendo que Mandy está ocupada buscando trabajo, así que está fuera. Eso no es cierto. La vi muchas veces merodeando por los cafés y parques cercanos con chicos. Abandonó la escuela, por lo que tiene problemas para encontrar uno decente. ¿Podría importarme menos? Cuando no pudo conseguir trabajo, insistió en que mamá le diera dinero para empezar su negocio. A pesar de todo esto, mis padres la siguieron apoyando. Le dieron el dinero sin siquiera preguntarme. Hasta que publiqué aquí, no tenía ni idea de qué opciones tenía para recuperar mi dinero, excepto pedírselo. Así que, la próxima vez que pedí el dinero y me rechazaron, dije que los demandaría por violar la voluntad del abuelo. Sus rostros palidecieron. Entendieron que ya no era la chica a la que podían explotar. Después de regresar de casa del abuelo, ya había empezado a plantar cara a su explotación. Y cuando les dije que los demandaría por el dinero, lo perdieron. Era increíble para ellos. Ya no era la niña crédula y vulnerable. Mamá sacó una libreta y garabateó los gastos mensuales que habían gastado en mí. Quiero decir, esa mujer literalmente puso una cuarta parte de los gastos a mi nombre, y luego la cuota escolar y el vestido de Navidad. Estaba asombrada mientras lo garabateaba, y al final, dijo, olvídate de los $75,000, nos debes $200,000. Páganos antes de pedir tus malditos $75,000. Tuve una acalorada discusión con mamá y luego salí corriendo de la casa. Después de merodear por la cuadra durante una hora, tomé un autobús a la casa de mi abuelo, donde ahora vivía mi tío. Pedí el diario del abuelo y tomé el número de su abogado. Lo llamé y le expliqué la situación. Le pregunté si podía ayudarme. Me aseguró que tengo derecho al dinero que el abuelo me dejó, y que era su responsabilidad que todos recibieran lo que les correspondía según el testamento. Dijo que enviaría una notificación oficial a mis padres para que me dieran el dinero, y si no cumplían, podría demandarlos. Eso es un alivio. La notificación les llegará en una semana. Estoy feliz de recibir ayuda, pero estoy igual de preocupada por la reacción de mis padres al recibir la notificación. Dios sabe lo que me van a hacer. Actualización 2. Esta va a ser más corta. Solo quería hacerles saber que tenían toda la razón en que mis padres me iban a patear el trasero. Estaba mentalmente preparada para lo inevitable. Hablé con mi amiga para compartir un condominio con ella. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en un café. El sueldo es muy bajo, pero me dejan llevarme algo de comida sobrante a la hora del cierre. Ya había empacado mis pertenencias un día antes de que llegara la notificación. Como era de esperar, mi madre me echó de casa al recibir la notificación del abogado. Me insultó y tiró mis cosas fuera de la casa. Cometí el error de no mudarme antes y dejarles disfrutar del placer de echarme. Dijo que yo era como una serpiente a la que habían estado alimentando en su patio trasero porque vivía y sobrevivía con su dinero mientras planeaba morderlos y apuñalarlos por la espalda. Grité que no me dejaban otra opción. No puedo poner en peligro mi vida y mi carrera por su narcisismo. El abogado les había dado un mes a mis padres para que respondieran a la notificación. Están a punto de incumplir el plazo. Creo que no se lo están tomando en serio porque Mandy llamó y me insultó por hacerle pasar un mal rato a la familia. Dijo que mis padres no me van a dar ni un centavo, y que no puedo hacer nada al respecto porque no tengo dinero para demandarlos. No le revelé mis cartas. La escuché en silencio, y cuando no pude soportarlo más, colgué. Se lo conté a mi abogado, y me dijo que seguramente podemos demandarlos si no responden para la próxima semana. Actualización 3. Sufrí una dura reacción de mis padres por demandarlos. En realidad, no quería presentar cargos contra ellos, pero no me dejaron otra opción. Pensé que la notificación del abogado haría el trabajo, pero no respondieron a la demanda del abogado. Fui a casa para decirles que era mejor que cumplieran con la voluntad del abuelo, de lo contrario tendría que buscar el camino legal. Se unieron contra mí, me lanzaron insultos. Mi mamá incluso me tiró cosas. Había dejado algunos artículos no esenciales en casa, pensando en llevármelos más tarde. Mamá los sacó de mi armario y los rompió en confeti delante de mí para hacerme daño. Estaba allí para resolver el asunto sin problemas legales,
pero parece que querían una pelea. Volví y le dije a mi abogado que presentara cargos contra ellos. Lo hizo con gusto. Cuando recibieron la orden judicial, entraron en pánico. Papá me llamó y me dijo, podríamos resolver los asuntos familiares entre nosotros. No había necesidad de una batalla legal. ¿En serio? Así que fui a casa para resolver los asuntos familiares, pero fueron ellos los que se volvieron hostiles hacia mí y no me dejaron otra opción. Ahora el barco ha zarpado, y tienen que seguir el camino legal. No estoy dispuesta a ningún compromiso. Durante las audiencias judiciales, se le pidió a papá que pagara $75,000 según el testamento del abuelo, pero papá bajó las armas y mostró su extracto bancario de que no tenía tanto dinero. Dijo que pagaría $10,000 mensuales, pero mi abogado argumentó que necesito ese dinero para la matrícula de la universidad, y $10,000 mensuales no serían suficientes. El abogado ordenó que papá tuviera que pagar mi matrícula y otras necesidades como alojamiento y comida hasta un valor mínimo de $75,000. Si mis gastos excedían eso, yo me las arreglaría sola, y si mis gastos no cubrían los $75,000, papá tendría que pagar la cantidad restante. No me gustó mucho esta idea de seguir dependiendo de él para el dinero, pero no me quedó otra opción. Papá en realidad no tenía $75,000 para darme de una sola vez. Me resistí a este término medio, pero papá me suplicó con ojos llorosos y prometió que no incumpliría. Así que acepté, pero le dije que en caso de que él o mamá crearan algún alboroto al respecto en el futuro, los demandaría de nuevo, y esta vez exigiría una compensación por la tortura mental. Él estuvo de acuerdo. Mientras tanto, mamá y Mandy fueron a mis espaldas. Mandy ha estado diciendo a todo el mundo que les he provocado hipertensión a mis padres y he traído vergüenza a la casa al llevar a la familia a los tribunales. Bueno, esta es la ironía. No hay vergüenza ni desgracia cuando se quedó embarazada, pero yo traje vergüenza simplemente pidiéndoles mi propio dinero. Wow. ¿Sabes qué? Ya no me importa. Me etiquetaron como la oveja negra, y ahora supongo que estoy feliz de serlo. Actualización 4. Hola, amigos. Sé que tardé mucho en actualizar. Estaba ocupada instalándome en una nueva vida en la universidad. Me gradué con las mejores calificaciones de la escuela secundaria. Envié las invitaciones de convocatoria a mis padres, sabiendo que no se presentarían. Sorprendentment. Papa Aparicio. Parecía feliz, y por primera vez, dijo que estaba orgulloso de mí. Le tomó 18 años y un caso judicial darse cuenta de que yo también era su hija, y que yo también necesitaba amor y cuidado. Ya no importa. Lo he superado. Dejé mi trabajo en el café y me mudé a mi dormitorio de la universidad. El dinero que recibo de papá cubre la matrícula de la universidad, el alojamiento y la comida. Más allá de eso, estoy sola. Conseguí un trabajo a tiempo parcial cerca del campus universitario. También estoy dando clases de matemáticas a mis compañeros de clase por unos $1 extra. Soy buena en matemáticas. Bastante flexible, ¿verdad? Papá ha estado enviando el dinero con bastante diligencia según lo ordenado por el tribunal. Algunos de ustedes preguntaron sobre mi ecuación con papá y dónde estaba todo este tiempo cuando mamá fue mala conmigo. Así que, aquí está. Papá era inexistente para mí. Papá vio todo lo malo que me estaba pasando, pero eligió mirar para otro lado. Ignoró mis problemas y nunca cuestionó a mamá por su comportamiento. Se obligó a todo lo que mamá dijo. De hecho, consideró que mamá tomó buenas decisiones al usar la ropa de mi hermana para mí porque, aparentemente, mamá estaba ahorrando su dinero. A lo largo de mi infancia, he visto a papá luchando financieramente, así que cualquier oportunidad de ahorrar un centavo, él está dispuesto a hacerlo. Así que, de esa manera, si lo ves, siempre apoyó a mamá. Tampoco estoy segura de cómo reaccionó al embarazo inesperado de Mandy. Lo poco que sé es a través de primos y parientes. La boda de Mandy se hizo tan en secreto que nadie supo cuándo ocurrió, ni siquiera yo. Como dije, yo estaba viviendo con el abuelo en ese momento, y no podría importarme menos lo que estaba pasando en mi casa. Si tengo que actualizar sobre mi situación actual,
No podría ser más feliz. Estoy viviendo mi vida de ensueño de asistir a la universidad y obtener buenas calificaciones. Mi relación con mi papá ha mejorado después de la prueba judicial. Mamá y Mandy hicieron lo suyo de criticarme y hablar mal de mí, mostrándome como la mala, pero pronto tuvieron lo suyo que manejar. Mandy se metió en problemas con la policía. El dinero que le habían prestado a Mandy se esfumó. Mandy había abierto un negocio secreto de juegos de azar bajo la cubierta de una zona de juegos. Mis padres no lo sabían. Pensaban que era en realidad un salón de juegos. Pero la policía la atrapó y se apoderó de todo. Todas las máquinas y equipos fueron confiscados. El poco dinero que tenía en su cuenta bancaria, mis padres lo usaron para sacarla de la cárcel. Así que, al final, se quedó sin nada. Esto es lo que hizo con el dinero ganado con tanto esfuerzo por mi abuelo. No podría sentirme más satisfecha, para ser honesta. En el fondo, no tenía un buen presentimiento al empujar a papá a la esquina para conseguir mi dinero. Ahora me alegro de haber luchado porque Mandy no usó ese dinero para una buena causa. Abrió un negocio de juegos de azar que destruye hogares. Después de ese encuentro con la policía y el tiempo en prisión, papá la echó de la casa. Mamá trató de abogar por ella, pero papá le dio una opción a mamá, o Mandy o papá. Mamá no trabaja, así que obviamente, eligió a papá y le pidió a Mandy que consiguiera un trabajo y se mudara. Mandy ha estado usando a su hijo para manipular emocionalmente a papá para que la deje vivir en la casa, y había tenido éxito hasta que salió a la luz lo del juego. Pero ahora he oído que papá ya no se cree sus tonterías y la ha echado. Está viviendo con su amiga, pero Dios sabe cuánto durará eso. No se ha puesto en contacto conmigo para pedirme ayuda. ¿Cómo podría hacerlo, después de toda la tortura que ella y mamá me hicieron? Mejor que se mantenga alejada de mí. No dudaré en humillarla aún más. Hoy, antes de escribir esta actualización, estaba leyendo mi publicación inicial, y me hizo llorar. Estaba en una situación tan mala en ese entonces. Acababa de perder mi sistema de apoyo, mi abuelo. Mis padres me robaron la herencia de mi abuelo. Estaba atrapada en mi propia casa por mis padres narcisistas, y se me negó una educación universitaria. Había tanta incertidumbre sobre mi futuro. Todo lo que podía ver era oscuridad e impotencia. Pero muchas gracias a esta comunidad por todo el apoyo. Todavía extraño a mi abuelo. Es gracias a él que estoy en la universidad hoy. Es mi ángel de la guarda. Sé que me está bendiciendo desde donde quiera que esté ahora. Historia 2. Mi ex esposa me engañó con el señor romántico. Ahora está en bancarrota, ahogada en deudas por la lujosa boda de ensueño que nunca le di, y tiene la audacia de pedirme dinero. Yo, 49, hombre, conocí a mi esposa, 49, mujer, cuando teníamos 20 y tantos años. Fuimos amigos por un tiempo antes de decidir salir. Salimos durante aproximadamente un año, lo que no es mucho en el gran esquema de las cosas, pero en ese momento, parecía que habíamos estado saliendo el tiempo suficiente. Ella mencionó que nos casáramos, y yo dije que quería esperar un poco más. A los pocos meses, finalmente estuve listo para proponerle matrimonio a mi entonces novia. Ella aceptó, y los dos comenzamos a planear una boda. Fue en este punto que debería haber reconocido las señales de alerta, pero no lo hice. ¿Por qué? Bueno, estaba enamorado. Verán, mi prometida quería una boda enorme. Si bien entendía que era una experiencia especial, no veía el sentido de gastar un par de miles en lo que era esencialmente un día. Terminé convenciéndola de tener una ceremonia pequeña e íntima. Parecía estar de acuerdo con eso en ese momento, pero creo que a medida que pasaron los meses y los años, casi comenzó a resentirme por convencerla de eso. La cosa es que no podíamos permitirnos una boda así en ese momento. Le sugerí que algún día podríamos tener la boda de sus sueños si decidíamos renovar nuestros votos. Esto pareció complacerla, pero de nuevo, sentí que este resentimiento siempre estaba allí, simplemente persistiendo bajo la superficie. ¿Era yo el chico más romántico del mundo? No. Pero me esforcé por mantener vivo el romance haciendo pequeñas cosas por ella a lo largo de los años. Y no era como si mi esposa no supiera esto. Cuando nos casamos, tampoco teníamos hijos,
así que no teníamos esa presión sobre nosotros. Pasaron los años, y para cuando teníamos 40 años, habíamos estado casados durante casi 2 décadas. Las cosas se habían estancado durante el último año más o menos, lo que me llevó a planear una noche romántica. Incluso le pedí ayuda a mi hermana porque, como dije, no era muy romántico. Terminó sin llegar a ninguna parte. Mi esposa nunca llegó a casa esa noche, y cuando lo hizo, dijo que se había quedado en casa de una amiga. Habían estado bebiendo, así que pensó que era más seguro para ella pasar la noche allí. No vi ninguna razón para no creerle, así que le creí. La noche siguiente, lo intenté de nuevo, y tuvimos una cena agradable. Cuando intenté iniciar la intimidad, ella me rechazó, diciendo que estaba demasiado cansada. De nuevo, no pensé demasiado en ello. Ambos trabajábamos mucho, por lo que finalmente pudimos permitirnos el estilo de vida que estábamos viviendo actualmente. Esta tendencia continuó, y llegó al punto en que tuve que preguntarme si iba a seguir creyendo sus estúpidas mentiras, que eran mentiras. Me comuniqué con sus amigas para ver si estaba allí, pero la encubrieron. No debería haberme sorprendido. La única forma en que podía pensar era confrontarla directamente sobre sus mentiras y preguntarle si me estaba engañando. Para mi sorpresa, lo admitió todo. La noche que la confronté, creo que estaba en shock de que ella simplemente me dijera directamente que me estaba engañando. Honestamente, no sé qué estaba esperando. Creo que pensé que podría intentar negarlo y decirme que estaba equivocado, pero no hizo nada de eso. Entonces, le pregunté quién era y cuánto tiempo había estado sucediendo. Era un familiar de una de sus amigas. Lo conoció un día. Fue una atracción instantánea, y él era tan romántico. Ahí estaba, lo único que nunca pude lograr hacer. Lo intenté, pero mi esposa no creía que me estuviera esforzando lo suficiente. Este tipo era todo lo que yo no era y más. Ella afirmó que nuestro matrimonio terminó esa noche, y lo que comenzó fue el proceso de divorcio. No fue un divorcio amargo. Acordamos dividir todo por la mitad. La casa se vendería y cada uno tomaría la mitad. Esta parecía la mejor opción para que nos alejáramos el uno del otro rápidamente. Una vez que todo fue definitivo, compré un condominio con el dinero que dividimos de la cuenta conjunta. Todavía me quedaba una cantidad decente que iba a guardar para un fondo de ahorros eventualmente. La casa se vendió y guardé ese dinero también. Nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar. Mi ex terminó haciendo exactamente lo contrario. Tomó su dinero y compró una casa aún más grande que en la que vivíamos juntos. Luego escuché que estaba planeando una boda muy grande, debo agregar. Era la boda que siempre había querido. Estaba teniendo flashbacks de la boda que tuvimos hace tantos años. Mi ex me había resentido durante todos estos años porque nunca tuvimos la boda que realmente quería. Por vergonzoso que sea admitirlo, miré las fotos en Facebook después, y Dios mío, fue un evento enorme. Todo parecía tan caro. Me imagino cuánto dinero gastó en todo, incluido el vestido. En ese punto, supe que tenía que dar un paso atrás y dejar de obsesionarme con esta mujer que era mi ex. Me concentré en pasar tiempo con mis amigos y familiares, lo que ayudó. Supuse que mi ex estaba pasando tiempo con su nuevo hombre. Resulta, sin embargo, que no todo era genial. Me enteré de que un año después de casarse, estaban endeudados. Mi ex gastó el acuerdo de divorcio en la casa cara y la boda cara, por lo que no le quedaba nada. Su trabajo le proporcionaba un ingreso decente, pero mi ex era la única que ganaba buen dinero en esa casa porque el nuevo chico era un vago. Se atrevió a contactarme para ver si podía prestarle algo de dinero. Mi ex jugó con nuestra relación pasada y los recuerdos que creamos durante 2 décadas, pero no me lo creí. Le dije que no era mi problema que ella gastara todo su dinero del divorcio en basura sin sentido. Colgué y procedí a recibir al menos 3 llamadas más de ella esa noche, junto con 3 mensajes de voz muy desagradables. Después de escucharlos, simplemente me reí y se los puse a mis amigos para mostrar lo bajo que había caído. A todos les parecieron tan divertidos como a mí. Mi ex realmente no tenía vergüenza, o simplemente estaba tan desesperada. No sé si alguna vez creyó realmente que le daría el dinero o no.
Incluso si se hubiera acercado a mí unos meses antes, todavía no se lo habría dado. En ningún momento estuve tan desesperado. Bloqueé su número esa noche porque no quería escuchar ni una palabra más de ella. Habíamos terminado. Ella engañó y quiso irse con su nuevo hombre que era el amor de su vida. Si hubiera planeado mejor, entonces mi ex habría tenido dinero, al igual que yo todavía lo tenía. La mayoría de mi familia y amigos estaban felices de verla irse. Me pregunto si alguna vez les había gustado o simplemente intentaron llevarse bien con ella por mi bien. Ya no importaba, sin embargo, porque mi ex era parte de mi pasado, y ahí era donde se iba a quedar.